Bienvenidas amigas a este su canal Tejidos y Puntos e invitarlas a que visiten el canal y se suscriban. Me dejan una manito arriba, comenten, compartan y no se vayan sin activar la campanita de las notificaciones y así no se perderán las novedades y exclusividades que tengo para ustedes. Hoy les voy a enseñar este lindo acabado de cuello redondo con cenefa. Un acabado diferente donde se teje la cenefa aparte y luego se une el escote. Les voy a mostrar este cuello cuyas medidas son de ancho de escote espalda 16 centímetros y profundidad de escote 8 centímetros y cuyos cálculos lo pueden ver en la clase número 25. El enlace se los dejo en la descripción. Con la única diferencia que no van a pasar los puntos en suspenso ni del ancho de escote espalda ni de la parte recta del escote delantero, sino que todos los puntos se tienen que cerrar para este tipo de acabado. Entonces la cenefa del cuello de la chompa celeste acero va a ser de la siguiente forma. Se van a montar 14 puntos y se va a tejer un largo de 46, ¿no? Que corresponde para la medida que se ha dado para este cuello, que es de un ancho de escote espalda de 16 centímetros, una profundidad de 8 centímetros. Entonces, está 23, que es la mitad de los 46 centímetros. Como ustedes pueden ver, acá se ha unido y prácticamente no se nota la unión. Ese es un detalle que vamos a tener en cuenta. El otro detalle es que puede hacer que le salga un poquito más de 46. ¿Por qué? Porque hay que tratar de terminar el diseño completo. Si ustedes ven, acá no hay ningún corte por la mitad y se ha unido, no. Se termina el diseño y se une con el otro diseño. Entonces así se ve todo corrido, como si lo hubiéramos tejido en redondo, miren. No se corta el diseño. Por eso de repente le puede salir un poquito más de 46. Pónganse 47, 48. La cosa es que ustedes terminen el diseño. Porque el diseño de esta cenefa es de 10 carreras. Para esta cenefa yo he repetido 9 veces el diseño. Como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 diseños. Para hacer la cenefa, entonces vamos a montar primero 14 puntos en una lana a contraste, porque esta lana después se va a sacar y así van a quedar los puntos libres y va a facilitar la costura de los extremos de la cenefa. Entonces la primera carrera son 3 revés, ¿no? Porque son 10 carreras para completar el diseño. 3 revés, 10 derechos y al final terminamos con un revés. Hemos terminado entonces con un revés. Vamos a voltear, que va a ser nuestra segunda carrera, y todas las carreras pares se van a tejer como se presentan los puntos. Estamos ahora en la tercera carrera. Serían 3 revés, una lazada, un derecho, una lazada y una disminución
doble de la siguiente forma. Pasamos este punto sin tejer, tejemos los dos puntos siguientes juntos en derecho y pasamos este punto sobre estos dos puntos y seguimos tejiendo en derecho. Y al final terminamos con un revés. Estamos en la cuarta carrera y habíamos dicho que las carreras pares se tejen como se presentan los puntos. Entonces acá estamos llegando ya a la lazada que la vamos a tejer en revés. Y terminamos con 3 derechos. La quinta carrera son 3 revés, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, una disminución doble, tejemos estos dos puntos juntos al derecho y este punto se monta sobre estos puntos y seguimos tejiendo en derecho hasta el final, terminar con un revés. Ya tejimos nuestra sexta carrera como se presentaban los puntos y ahora estamos en la séptima. Serían 3 revés, dos derechos, una lazada, un derecho, una lazada y una disminución doble. Como ustedes pueden ver, se está yendo la disminución doble hacia la izquierda, miren acá. Y seguimos tejiendo en derecho y al final terminamos con un revés. Estamos ya en la carrera 9, que serían 3 revés, tres derechos, una lazada, un derecho, una lazada, una disminución doble. Tejimos en derecho y terminamos con un revés. Ya he tejido la carrera 10 y así queda el diseño. Entonces, como ya les había dicho antes que esta cenefa para este cuello son 9 diseños, vamos a realizar justamente eso, 9 diseños y después ya vamos a ver cómo se unen los extremos de esta cenefa. Entonces ahora vamos a ir sacando este hilo auxiliar y vamos a ir pasando los puntos a través de esta lana. Vamos cortando y sacando vamos pasando punto por punto
Vamos pasando, como ustedes ven, vamos cortando y vamos pasando, como están viendo, y vamos quitando la lana auxiliar. Para dejar los puntos en suspenso y luego poder unir con el otro extremo. Y ahí hemos quitado toda la lana auxiliar. Luego que hemos pasado en lana auxiliar los puntos del inicio, ahora vamos a pasar en lana auxiliar los puntos que están en el palillo. Y luego vamos a proceder a coser. Una vez que tenemos ya preparados los extremos, vamos a unir. Entonces vamos primero, este es el extremo donde que estaba en los palitos, y este es el extremo cuando empezamos con la lana auxiliar. Entonces empezamos con este extremo y vamos a formar, como ustedes ven, son revés y derecho. Entonces acá vamos a cerrar en revés. Entonces introducimos la hebra en el primer punto por encima. Y de ahí nos vamos a ir al otro extremo. En el otro extremo también, ¿se acuerdan? Eran 3 revés y 3 revés al empezar, ¿no? Entonces en este lado son 3 revés y 3 revés de acá. Acá, como ustedes pueden ver, tenemos 1, 2, este es un tercero, este es el tercero. Lo que pasa es que al cortarse la lana se queda como en el aire, pero no. Entonces ustedes van a hacer lo siguiente, van a agarrar acá para formar el punto, y ahí tenemos este punto. Entonces en cada punto ya sabemos que hay que introducir 2 veces la hebra, la lana. Entonces introducimos una vez por encima, de ahí nos vamos a la pieza de acá, introducimos por debajo ahora, por debajo, y vamos a la pieza de acá, al punto de acá, por encima, y en el mismo punto por debajo, que es un poquito trabajosito el primer punto, pero hay que formarlo así porque si no después no nos calza. Entonces ahora vamos al segundo punto por encima, y ahora vamos hacia abajo, por debajo. Vamos hacia arriba por debajo, y en el siguiente por encima.
Vamos acá abajo por debajo y luego por encima. Nos vamos arriba por debajo y ahora ya vamos a seguir formando el derecho. Entonces nos vamos por debajo y acá ya estamos formando el derecho. Entonces acá por encima y acá nos vamos por, vamos a sacar acá primero. Aquí hay que ver que el punto esté derechito. Entonces vamos por debajo. De ahí luego por encima y por debajo. Como ustedes pueden ver, ahí se está uniendo. Y así vamos a seguir hasta el final. Ahora por encima y por debajo. Igual acá por encima y por debajo. Y así hasta el final, donde nos vamos a encontrar con el revés, ¿no? Al revés. Entonces ya estamos llegando al último punto. Entonces vamos a hacer por encima y ahora también por encima porque estamos formando el último punto que es al revés. Vamos por encima y por acá también por encima. Vamos a sacar el último por debajo y regresamos arriba por encima y hemos terminado. Y ahora se sacan los hilos. Bueno, este salió con facilidad, pero a veces cuando uno cose, por ahí se enganchan las lanas y un poquito complicado, pero por acá también se debe haber trabado en algo. Vamos sacando. Y como pueden ver, prácticamente no se nota la costura. Y así hemos unido la cenefa. Algo que deben de tener presente que en la cenefa siempre hay que tejer los primeros puntos para que pueda tener elasticidad, porque si ustedes no lo tejen, lo pasan sin tejer, no van a tener esta elasticidad. Entonces una vez que ya tenemos la cenefa lista y nuestro
escote listo, ¿no? Vamos a coser la cenefa al escote. Este escote es con las medidas de 16 centímetros de ancho de escote espalda y 8 centímetros de profundidad de escote. Y siempre se cierran los puntos, ¿no? Como ven acá, porque se va a coser pues la cenefa al cuello. Entonces ahora vamos a marcar la mitad de la cenefa. Este va a ser la parte de la unión que va a ir para atrás, en el escote atrás. La cenefa. Marcamos la mitad, como están viendo aquí, la mitad, este es en la parte donde hemos unido que va para atrás, esta es la mitad, que viene a ser 4 diseños y medio, porque eran 9. Y vamos a marcar la mitad del escote espalda con un alfiler y la mitad del escote delantero. Luego esta parte, como ustedes ven, de la cenefa, se enrosca. Entonces ahí no vamos a hacer nada. Esto va a quedar para la parte de arriba. Lo que vamos a unir al escote es esta parte, de este lado, ¿no? Donde están estos reveses. Entonces lo que vamos a hacer es poner la parte de acá, de la costura, la unión de la cenefa en la parte central de la espalda. Y luego vamos a poner el centro que había marcado de la cenefa con el centro del escote delantero. Y lo que vamos a hacer, o mejor lo hacemos por acá, creo que va a ser más fácil para poder facilitar la costura. Por acá, por la parte del escote, mejor, más práctico. Este era el centro donde estaba la costura. Y lo que vamos a hacer es ir estirando, estirando hasta que nos calce. Hasta que nos calce el escote con el cenefa. Y así vamos a ir haciendo todo, ¿no? Como ustedes ven, ahí nos calza. Y vamos a coser a punto máquina, pero flojo, para que tengamos la facilidad de meter sin ningún problema la cabeza. Y así lo vamos a hacer todo. Ya tenemos todo listo, hemos puesto el cuello con la cenefa, como pueden ver, esta es la parte de la espalda, ¿no? No se nota la costura. Esta es la parte de adelante. Y ahora vamos a proceder a coser en punto máquina. Como ya les he dicho, tienen que hacerlo de tal manera que no quede tan apretado. Entonces dejan esto y después se esconden los hilos, ¿no? Este es el punto máquina que ya supongo la mayoría ya sabe, y si no, bueno, acá les enseño así y van estirando. Vamos haciendo y vamos estirando. Y así hasta el final. Entonces, amigas, una vez que hemos terminado de coser, pues les va a quedar así. Acá, como se ha cosido en el lado de donde estaban los reveses y hay una seguidilla de puntos derechos, esto se tiende a poner como si fueran elásticos, entonces esto se pone así y no se nota, ¿no? Y le va a quedar así. Estos hilos de acá lo esconden, ¿no? Esconden los hilos.
y le va a quedar así. Un acabado diferente, bonito y algo exclusivo, ¿no? Esto de acá se esconde y le va a quedar así, y por detrás le va a quedar así. Como ustedes ven, ni se nota la unión que se hizo. Va a quedar perfecto y algo diferente. Entonces, amigas, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica en sus chompas. Como siempre, invitándolas a visitar mi canal y a que se suscriban a él. Y así no se perderán las novedades y exclusividades que tengo para ustedes. Hasta la próxima.